Y no amanece. Estábamos viendo el informe que redactaron ustedes desde CESO, ¿no? Planteando un poco esta incógnita que muchos tenemos. Es como dice Caputo, como festeja Milei después de ver el índice de inflación de este mes, que estamos cambiando el paradigma, que le van a dar el Nobel de Economía, o esta historia ya la vivimos, es un déjà vu. Un poco esa pregunta se plantean ustedes, ¿no? Bueno, un poco sí, es la pregunta que da pie al informe que acabamos de sacar, ¿no? Planteando, en principio, la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en octubre respecto al frente externo, ¿no? La acumulación de reservas, el blanqueo, demás, y cuáles son las dudas que aparecen en el futuro cercano, que básicamente se resumen en la fragilidad externa en la que se encuentra Argentina, dada la situación actual de reservas, que si bien se lograron incrementar algunos millones en octubre de este año, para los próximos 3 años Argentina tiene que hacer frente a vencimientos por más de 50.000 millones de dólares, ¿no? Cifra que hoy por hoy es impagable. Entonces, ahí aparecen las primeras incógnitas. Digo, bueno, ¿qué va a pasar con una parte de esa deuda que obedece al FMI? ¿Se va a renegociar? ¿Eso es factible o no? ¿Es posible que el fondo solamente acuerde espaciar los pagos o además va a brindar financiamiento genuino, ¿no? Comprometiendo a las generaciones y a los gobiernos futuros, pero haciendo que este momento sea menos traumático? ¿Qué va a pasar con la deuda privada? Tanto Caputo como Milei vienen diciendo que los pagos de enero están garantizados, pero en julio vuelven a vencer otros 5.000 millones de dólares más aproximadamente. Claro. Bueno, los dólares hoy por hoy no están. ¿Qué va a pasar con esos datos que digo yo? Son los datos de lo que podemos decir o mencionar como la foto, el panorama actual. Pero ¿qué pasa con los flujos? Estos últimos meses el gobierno acumuló algunas reservas producto del blanqueo, pero el blanqueo se agota. Claro. Tendrá algunas semanas más de ingresos y ya está. Y ¿cómo va a seguir acumulando reservas? Viendo, por ejemplo, que por la cuenta servicios se viene incrementando mes tras mes la salida de dólares, producto de este proceso de apreciación cambiaria, ¿no? Que estamos atravesando, que hace más barato que los argentinos vacacionen en el exterior, hace más barato las compras en el exterior. De hecho decíamos algunos de las importaciones, ¿no? De hecho estábamos diciendo, nosotros estamos en la frontera con Paraguay y con Brasil. Algunos ya empiezan a ponerle nombre, el efecto caipirinha, decían, de lo que significa claro, cruzarse a Brasil para vacaciones o comprar en Paraguay. Ahí se suman dos efectos, ¿no? El efecto de la apreciación cambiaria argentina, sí, producto de esta devaluación al 2%, que está por debajo de la inflación, y una devaluación del real, claro, por un proceso interno que hace que también para nosotros sea más barato comprar en Brasil. Bueno, eso tiene un efecto negativo en el flujo de salida de dólares, ¿no? Y es algo que mete presión para los vencimientos que vienen. Entonces, bueno, ahí me parece que hay un tema que no está resuelto, o por lo menos nosotros no sabemos cómo el gobierno lo va a resolver. Hay otra pregunta que me parece muy interesante, Fede, que es la que tiene que ver con la recuperación de la actividad. Porque, bueno, todo muy lindo, pero el poncho no aparece, diría mi padre. Es decir, mucha pyme o que ha cerrado o que ha bajado sus cortinas. En Misiones toda la actividad maderera está muy por debajo de sus históricos de los últimos años, por nombrar, ni hablar de la situación del sector yerbatero tealero. En fin, digamos, no hay recuperación económica ni visos de que vaya a haberla, ¿o sí? Yo creo que hay algunos sectores que están traccionando la recuperación, que en general son los sectores más ligados a las exportaciones primarias, el agro, la minería, hidrocarburos, ¿no? Que son sectores que ya tenían mucho potencial para crecer estos años, hidrocarburos y minería, por ejemplo, y el agro porque se compara frente a un año que fue muy malo producto de la sequía, ¿no? Entonces, claro, es todo crecimiento. Ahora, eso
de alguna manera ese crecimiento, esa buena performance que tienen esos sectores, están de alguna manera compensando la fuerte caída en sectores que destinan su actividad más al mercado interno, como es la industria manufacturera, como es la construcción, por ejemplo, que lleva un desplome terrible en los últimos meses. Entonces, en el agregado no vemos, la verdad, es una recuperación parcial, pero que a duras penas alcanza el nivel de noviembre de 2023, que era un nivel relativamente bajo, ¿no? No estábamos hablando de una actividad que venía pujante, sino que venía a los tumbos. Yo creo que el problema adicional es mirar esto con lo que comentábamos recién. Se están acumulando muy pocas reservas y la balanza de pagos se está volviendo, por lo menos lo que respecta a la cuenta bienes y servicios, se está empezando a volver deficitario en una situación de recesión, en una situación en donde la actividad está por el piso, donde los salarios con una dinámica parecida se vienen recuperando frente a un piso que fue el abismo, ¿no? En abril, marzo de este año, pero que todavía en algunos casos llegaron a los niveles de noviembre de 2023, como lo es el sector privado registrado, pero el sector público sigue muy por debajo de ese nivel, y bueno, y dentro del sector privado también es muy heterogéneo. Hay sectores que están también por debajo, ¿no? Entonces, en ese escenario es que no se logran acumular reservas. Ahora, si uno piensa que este programa puede llevar a que la actividad y los salarios se repunten o empiecen a crecer verdaderamente, bueno, eso cómo choca con esta fragilidad externa que estamos hablando, ¿no? Se necesitarían más dólares producto de la mayor demanda por importaciones, para mayor demanda para vacacionar en el exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí de nuevo me parece que hay un punto que a mi entender el gobierno o no resuelve, o bien como dijimos alguna vez desde eso, ¿no? Es una recesión un poco inducida, buscada, justamente para que el sector externo no estalle. De hecho, hablabas un poco del tema de las importaciones también. Ya hay una preocupación de ciertos sectores que están viendo que crece la importación de bienes de consumo que bien podrían fabricarse en la Argentina, digamos, ¿no? Sí, eso es un problema adicional que también no es nada nuevo, es lo que ocurrió en los 90. Claro. Este gobierno, desde que asumió, viene haciendo alarde de que va por una apertura económica, comercial de lleno. Bueno, hasta ahora eso viene siendo gradual, pero lo cierto es que si esa política se profundiza, ¿no? y la apertura comercial se termina realizando o concretando en una situación más parecida a lo que fue en los 90, bueno, eso va a poner mayor presión sobre la demanda de dólares, porque seguramente las importaciones crezcan, y también va a poner mayor presión sobre la actividad económica de muchas pymes, ¿no? De muchos sectores que no van a poder competir con algunos bienes del exterior, y posiblemente empiecen primero a bajar turnos, a cortar horas extras, y luego, en el peor de los casos, a terminar cerrando, como ocurrió en la década de los 90, ¿no? ¿Cuál es el auxilio que puede darle el gobierno, si es que hay intención de hacerlo, ¿no? Del gobierno de Trump cuando asuma la presidencia en los Estados Unidos, y que tanta expectativa le genera a Milei? Bueno, uno muy ligado a lo que pase con el FMI, el Tesoro norteamericano, los presidentes norteamericanos de turno suelen tener fuerte incidencia en el rol que ocupa el FMI, y bueno, ahí me parece que puede ser una ayuda para que esa renegociación sea más favorable para los objetivos de este gobierno, que yo creo que básicamente es recibir fondos frescos el año que viene y no solo renegociar el préstamo actual. Claro, y plazos. Fede, bueno, no te quitamos más tiempo, muchísimas gracias por atendernos como siempre. No, gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo. Era Federico Zielinski, entonces, de CESO, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. El informe que acaba de salir lo pueden encontrar en las páginas de CESO, informe económico mensual de noviembre, se llama Cambio de paradigma o más de lo mismo, y las claves de este informe pasan por
el tema de la desinflación, es decir, Ujú. ¿por qué está bajando la inflación? Bueno, ¿qué pasa con este modelo que implica una apreciación del peso frente al dólar en un momento en el que del otro lado de la frontera del río Uruguay el dólar está pisando los 6 reales por dólar? Sí. Cuando hace, 6 meses atrás estaba en 4.80, 4.90 y así venía desde hacía mucho tiempo atrás. Había llegado un momento a 5 y había vuelto a quedarse entre el 4.70 y pico y 4.90, que es un poco la fluctuación que había tenido históricamente en los últimos años, y ahora se produce un proceso inflacionario en Brasil con esta